Sí, Ok, sí. así que acá estamos. Nora, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá conmigo, de participar en esta conversación. Eh, viste, me da muchísimo gusto además verte. Vos y yo nos conocemos desde el año 93, en, Sí, sí, yo cuando, estaba pensando por ahí. cuando Sí, sí. fui a la Argentina a hacer una serie de programas de capacitación y desarrollo de líderes, y es realmente muy lindo y emotivo que a lo largo de los años eh, podemos seguir en contacto, y es muy lindo además ver tu propio, digamos, desde donde yo lo veo, tu propio progreso. No voy a hablar de desarrollo porque suena a que yo sé algo que como que soy tu mentor, que digo, me encanta tu desarrollo profesional, Sí, sí. pero lo digo como observador simplemente. Pero Un corresponde, placer, corresponde, porque eras mi teacher, es mi ¿no? coach. Bueno, gracias, Corresponde, gracias. corresponde. Pero quiero marcar simplemente también acá, sin explayarnos demasiado, porque cualquier persona que termine viendo este video o partes de este video puede ir a tu sitio, anorafusilo.com.ar, y saber, digamos, de tú, quién sos, tu Sí, capacitación, tu capacitación profesional, y fundamentalmente que es larga y digamos, como para empezar a citar todo, y cualquier persona que lógicamente quiera verlo lo puede ver, está allí. Pero quiero rescatar el hecho de que sos una persona que eh, ha capacitado a muchísimas personas y ha facilitado el desarrollo personal de ellos en áreas de comunicación, en áreas de, eh, por así decirlo, ir más allá de donde ellos pensaban que podían ir, y lograr realmente una situación de poder personal, un estado de poder personal y de desarrollo inclusive profesional, porque has participado muchísimo con grupos profesionales. Y es realmente un honor saber que aceptaste participar en esta conversación. Eh, Así que tanto acá como estás en Italia, en España, es realmente un currículum digamos, eh, impresiona porque es así. Y esa es la impresión, además, que yo sé que has causado en las vidas, ¿viste? Posiblemente miles y decenas de miles de personas, no solamente directamente con ellos, sino a través de ellos, en las personas que son parte de la vida de ellos. Así que por eso me da muchísimo gusto hablar con vos hoy. bueno, muchas gracias Ronnie. Para mí siempre es muy nutritivo hablar contigo. Mm, Desde la primera vez en que estabas como mentor, como coach mío, que la verdad que hiciste un impacto en mi vida en ese momento también. mm. Y yo después de eso partí con estas formaciones, porque en el fondo fue lo primero que había hecho yo. ¿Sí? Cuando te conocí a ti estaba empezando este cambio, este giro de pasar de la tecnología informática a esto, pero que lo estaba haciendo por mí. No pensé nunca que iba a ser lo que iba a trabajar después, porque yo arranqué más oficialmente en 95-97, ¿sí? Sí. Y ahí en el 93 era una búsqueda más bien de corte personal, viste, diferente, pero fue un impacto y siempre me acordé de ti, bueno, siempre mantuvimos los contactos y francamente lo que vos decís de mí, yo puedo decir que vos también has hecho un impacto increíble y a nivel empresarial, lo tuyo, lo mío a lo mejor es más de individuos sueltos, gente desempleada, mucho colega, pero vos has hecho mucho impacto en instituciones, digamos. Cambio, bueno, yo está bien, a través de la facultad también, ¿no? Pero es diferente, tenés un impacto de proporciones tú, ¿eh? Así que Mm. bueno. Gracias. Y gracias por la presentación, Por sí. supuesto, muchas Bueno, gracias a ti. dime, Bueno, dime, mira, dispuesta vamos a y empezar. placentero Mira, esto para mí. hay ciertas preguntas que me vienen interesando, Sí, y me interesa el hecho que sean preguntas, y más que la búsqueda de respuestas, me interesa el diálogo acerca de esas preguntas. Entonces te invito a sí, participar en este diálogo. Entonces, sí. para empezar, digamos, en tu experiencia, vos estás en la Argentina, yo no, hay ciertos elementos en común eh, en todo lo que tiene que ver con fenómenos humanos que se dan en cualquier lugar del mundo, pero hay otros que pueden ser más específicos de lugares, digamos, de condiciones o circunstancias más locales.
tal vez sí, tal vez no. Pero en tu experiencia de los últimos 6, 7 meses, ¿qué notás o qué venís notando que está pasando con las relaciones personales, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo en los últimos 6, 7 años? 6, 7 meses. Perdón, sí, por favor. Sí, sí. Gracias, 6, 7 meses. Ok, mira, yo estuve, viste, los primeros 3 meses estuve en Atenas, en Sí. donde yo estaba sola ya y no tenía, pero sí tenía virtual, ¿no? Yo la gran diferencia que he notado con respecto a otros lugares, la pandemia, ¿no? Que acá en Argentina partió muy pronto, cuando todavía el virus no estaba, llevamos 7 meses Ujú, de encierro, todavía la cuarentena acá es bastante estricta. O sea, se liberó un poquito nomás. Y ujú, acá se encaró con un miedo, con un pánico, con una cosa que yo no creo que afuera haya pasado así, porque yo la empecé en Italia, después me fui a Grecia, que ujú, es donde quedé varada, y no era una cosa tan abrumadora lo que se difundía acá. O sea que primero noté un impacto en la gente, una retracción muy grande por el miedo. O sea que eso afectaba mucho porque estaban saliendo una sola vez por semana a hacer unas compras y era como que se disfrazaban para salir, una cosa muy rara, de dejar los zapatos afuera, de desvestirse casi en el pasillo si era posible, y era un operativo después de lavar todo, todo lo que entra, bueno, hasta las ruedas del carrito, del changuito del supermercado, una cosa muy, no tocar un sobre que llegara de una cuenta. O sea, ujú, las cosas que yo escuché de acá, que no las escuché en Grecia, claro, yo no tenía contacto con la gente, salvo algunos proveedores. ujú, Entonces, aquí hay un escenario, ¿no? Que me parece que el miedo tuvo un impacto desproporcionado, me da la sensación. Y hasta el día de hoy hay gente que no tomó contacto con sus relaciones. En las relaciones, ¿qué ujú, pasó? Yo lo que observo dentro de lo que es las limitaciones de los segmentos en los que me manejo, ¿no? Lo que yo observo es que la gente que estaba con problemas, digamos, con el sí mismo, por decirlo de una manera, sí. psicológicos, como vos lo llames, económicos o que fuera, que estaban mal, con que hubiera uno en el grupo familiar que estuviera mal, tuvo un impacto muy fuerte en todo el grupo familiar. Y no necesariamente mejoró, en algunos casos sí, pero en unos casos ha tenido un desarrollo complicado. La gente que estaba bien, hablemos de la pareja con niños en edad escolar. La gente que estaba bien en la pareja, claro, tuvo un impacto que después impactó en la relación, pero era porque tenían que ocuparse de los chicos, ocuparse del teletrabajo los Ujú, dos, sin ningún apoyo. Bueno, eso hizo como que fuera muy difícil los primeros meses, pero también vi que después lo fueron resolviendo, lo fueron encaminando, con muchas medidas que tuvieron que tomar, hasta contratar 2 servicios de Internet, porque de repente los 4 juntos en la casa, por decirte, no se podía abastecer, computadora, tuvieron que tomar un montón de decisiones, hasta irse, por ejemplo, si alguien tenía al padre en la provincia o a la madre fuera de la capital, se fueron fuera de la capital para poder estar rodeados de verde, que los chicos tuvieran algún contacto, aunque sea de lejos, pero con los abuelos. O sea ujú. que las parejas que estaban bien sufrieron un impacto altísimo por estar superados físicamente y cansados, pero lo superaron. O sea que serían como las dos polarizaciones. Obvio, yo no estoy en contacto con gente realmente de recursos económicos muy limitados, gente que vivía de trabajos precarios, que creo que ahí el impacto debe haber sido muy fuerte, y que también no tenían condiciones de vivienda apropiadas, ¿no? Ujú, Porque la gente después de mayor poder adquisitivo tenían recursos para irse a otros lados, usaron un montón de pases como para irse al extranjero, si podían, extranjero Uruguay o cosas por el estilo, ¿no? O la casa en el campo o la casa en el country. O ujú. sea que eso cambia mucho. Vos dirás, pero ¿cómo lo estamos barajando desde lo socioeconómico? Y sí, porque en esto tuvo un impacto. O sea, Y cuando vos hablabas hace un momento de miedo como uno de los impactos, sí, sí, casi ¿sí? pánico, te diría. Miedo, digamos, miedo, varias preguntas. Una es, ¿miedo a qué o miedo de qué? Como hablas de distintos grupos socioeconómicos, si el miedo aparece o se manifiesta, o la respuesta a la pregunta miedo a qué y de qué es diferente según los grupos Totalmente, sociales económicos. totalmente. Y en el trasfondo de eso, o como conclusión de eso,
¿de qué manera impacta ese miedo que vos vas a definir ahora a las relaciones personales, inclusive a las relaciones profesionales? Sí, yo creo que en el comienzo hasta había un pánico exagerado, ¿sí? O sea que era más que miedo. Y por otro lado, mucha ansiedad por esta situación incierta de que no se sabía cuándo terminaba. Pero acá hubo un tema de sobreinformación. Todos los canales, todo el tiempo, la gente muy enchufada al televisor, que después empezó a decirse que no convenía que vieran tantas noticias, Ujú, porque había tantos expertos, tantos especialistas y tan confusa la información. ujú, Sí, tan vaga, tan no se sabía bien, y por ahí había especialistas que decían, no, no hace falta hacer todo esto, básicamente es la distancia y el barbijo, pero la gente no lo tomaba. Esto es llamativamente, y no digamos en la gente mayor, digamos, de ujú. mi nivel etario, digamos que había sobrinos míos, gente joven, alumnos míos, que yo decía, pero ¿cómo puede ser? Tuvo un impacto muy parejo. Yo creo que hay una estructura en cada familia y que evidentemente el miedo es una llave muy poderosa. Pero ahí el grupo familiar funcionaba todo acorde en ese sentido. O sea, digamos, no es que había disonancias en ese sentido, porque si en el grupo estaba el miedo, estaba básicamente coherente en todos. Ahora, la gente que no tenía un trabajo formal, bueno, ya ahí se complica con otros factores, porque cómo hacían para sobrevivir el día a día, ¿no es cierto? Ujú. Y eso hace que, por ejemplo, toda la gente que no tenía un contrato formal fue la que salió a trabajar igual a pesar de que tuviera miedo. Y tuvo que enfrentarlo y lo superó. En cambio, los que estaban formalizados son los que se quedaron en su casa. A un punto extremo, como ahora, hay gente que no quiere volver, caso los docentes. Ujú. Los docentes no quieren volver a dar clases, porque encontraron que están muy cómodos así, ¿no? 2 horas de Zoom y listo, y ya está. Y no se mueven de casa. Ahora, el miedo es miedo a lo que me puede pasar, digamos, miedo a que me enferme y me muera, Sí, sí, literalmente, básicamente, porque te escuché básicamente, decir algo que me parecía como que había, por lo menos en paralelo tal vez, ¿no? En lugar de eso, miedo con tal vez exacerbado por la incertidumbre. Cuando hablas de los la científicos o sobreinformación. los expertos y la sobreinformación. Entonces, Sí. ¿el miedo es un miedo solamente a lo que me puede pasar a mí con la enfermedad o tiene que ver con la experiencia de incertidumbre también? Yo creo que ahí era más bien tener miedo a que si pesco el COVID, ¿qué va a ser de mí, no? O sea, Ujú. en vez de pensar que, bueno, si yo no tengo preexistencias, que era lo que yo di cantidad de charlas, no teniendo preexistencias, se supone que esto va a ser una gripe un poco más complicada y punto. Pero esto es lo que yo necesito hacer para enfrentar la situación, porque si no bajo el nivel de inmunidad justamente, ¿no? Ujú. Y eso era un poco lo que yo estaba siempre tratando de bajar líneas en los grupos de Zoom que se armaban para intercambiar opiniones, y yo tenía una opinión siempre de si no hay preexistencias diferentes, es el grupo que tiene una preexistencia y que tiene un factor de riesgo, que lo agrava. Pero esto estaba muy generalizado, fuera de esos grupos igual. Eso es lo que me llamó la atención. Ahora se relajó porque ya vino tan largo, tan largo, tan largo, que me da la sensación de que ya empezó a relajar. Pero quiero volver al tema que mencionaste, tal vez porque tal vez no lo entienda bien o no capté exactamente lo que decías. Sí, que es Pero miedo a cuando, morir, evidentemente, ¿sí? claro, pero cuando hablabas de la sobreinformación, me Sí, pregunto si la sobreinformación, digamos que creo que en un momento inicial todos buscábamos información porque había un grado bastante alto de incertidumbre, digamos, no sabíamos de qué se trata esto, todos sí, teníamos miedo de enfermarnos, pero junto con el miedo de enfermarnos estaba también de que no sabíamos cómo tratar con esto porque escuchábamos diferente información sí, acerca sí. de desde cómo se transmite, hasta cuánto dura y cuáles pueden ser los síntomas y cómo puedo identificar los síntomas. Y en la Argentina en aquel momento era otoño-invierno, mientras acá era primavera-verano, entonces allá me imagino que también está un poco más compuesto con el tema de la gripe, que de todas maneras ocurre en otoño-invierno. Entonces Sí. había una cierta falta de información que es lo que normalmente asociamos con la incertidumbre, por lo menos asumimos que si tenemos información, eso nos va a dar una cierta vivencia, un cierto sentimiento de que, bueno,
no nos gusta lo que nos están diciendo, pero por lo menos sabemos lo que está pasando. Eh, Me pregunto, y en un cierto momento hay casi como una sobrecarga de información que nos hace como cerrar el circuito, como no queremos escuchar más, ya está, no lo podemos procesar. Sí, Y me tal cual. pregunto si es tu experiencia, si es lo que has visto, que al llegar a ese momento, tanto a nivel comunitario en la Argentina como a nivel individual de los individuos que vos conocés, eh, al renunciar a eso, a querer más información, de hecho decidimos seguir con la incertidumbre y hasta cierto Sí, punto, pero no nos gusta. sí, sí, yo creo que hay un nivel de flotación ahora con la incertidumbre muy distinto, Ujú, sí, siendo más preciso a eso, porque fíjate que nosotros seguimos en el pico de muertos y contagiados todavía, no claro. salimos del pico, que Ujú, se pensaba que íbamos a salir y seguimos sin salir. Bueno, las cifras también se cambiaron, no sé, de repente, de un ujú, momento al otro aumentó de golpe las cifras, bueno, pero creo que ahora la gente dejó de estar tan pendiente de la cantidad, muy poca gente está pendiente de la cantidad diaria. O claro. sea que quedó un segmento de los que tienen más, digamos, Ujú, conexión con el miedo, y otro segmento que ha dicho, bueno, ya es como hay un nivel de saturación. sí, sí. Y dependiendo también, yo supongo que eso varía mucho en el entorno que te ha pasado, si has tenido casos cercanos o si no has tenido. Yo he tenido algunos casos del entorno, todo virtual, pero que han salido bien. O sea, yo no he tenido en mi experiencia, ¿no? Gente que ha fallecido. Claro, Hay gente que tiene casos de fallecimientos de conocidos. claro. Pero siempre hay un tema de preexistencias, ¿eh? En los casos que al menos me han llegado a mí. O sea que hay un fundamento anterior a la pandemia, diría yo. Claro. Sí, Una bueno, eso, situación, desde el punto de una vista médico, situación. eso es lo que es bastante sabido, por lo menos sabemos eso, que cualquier persona que tenga ciertas condiciones previas, Pero por eso digo que los casos están asociados a eso, sí, 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 sí. Ahora, no así de casualidad, digamos. ahora Por eso digo, una conversación o un tema de conversación que surge en prácticamente todas las conversaciones que yo he tenido, tanto acá en Estados Unidos como con personas en Argentina y en otros países, es que todos hablamos de la incertidumbre como en el sentido de no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos inclusive, y relacionado a eso, no sabemos precisamente cómo lidiar con esa situación de incertidumbre. No podemos, decimos que no podemos planificar porque todo es incierto y de pronto confrontamos algo que creo que no confrontamos anteriormente, o muchos de nosotros no lo confrontamos anteriormente, que planificar o planear o por lo menos tener un sueño, si no lo transformamos en un plan concreto, era, sí, era natural y era parte casi de la vida diaria, por así decir. Es decir, si es año nuevo y me pregunto, digamos, todos nosotros exactamente hace un año, en octubre del 2019, no sé si es todos nosotros. Yo sé que yo lo empiezo a hacer y algunas otras personas seguramente también. A medida que nos acercamos a fin de año, del año 2019, nos empezamos a imaginar cosas acerca del año 2020. sí, Por ejemplo, seguro, seguro. desde dónde vamos a ir de vacaciones hasta qué voy a hacer, y no solamente las Sí, decisiones de año nuevo, sí, sino sí, sí, sí. hay una tendencia a... Más allá, sí, sí. es una etapa de renovación, aunque no llegue a nada. Hoy en día, basado en las conversaciones que yo he tenido, no sé cuánta gente inclusive se va a dar el gusto de imaginarse ninguna parte del año 2021. Ya no hablemos de la parte de los principios del 2021, sino en general del 2021. Dado lo que yo oigo del grado de incertidumbre que hay acerca del futuro. Sin embargo, mira, yo estoy viendo, por supuesto, casos, para no sé, no puedo cuantificarlos, pero casos aislados de reinvención, diría yo. Ajá, Fíjate vos, eh, la gente que es emprendedora, no que está en relación de dependencia, que está con su teletrabajo.
¿sí? ¿Qué es un teletrabajo? Que no hablemos de teletrabajo normal, porque una cosa es hacer teletrabajo con una vida organizada, que los chicos van a la escuela y tenés la empleada o lo que fuera, ¿no es cierto? Este es un teletrabajo sin las condiciones normales de un teletrabajo, con lo cual tampoco se puede opinar del teletrabajo en ese sentido. Pero olvídate el que no tiene problemas, digamos, porque está dentro de una estructura en relación de dependencia. Entonces, ese es un segmento. La gente cuenta propista, desde el peluquero hasta cualquier otro que hace servicios, claro, estuvo varada, no podía hacer nada en los primeros meses hasta que después empezaron con un protocolo, etcétera. Yo conozco gente que se reinventó, que replanteó su negocio. Me acuerdo el caso del peluquero de mi amiga, por ejemplo, que tenía una cosa que hacía, viste, esto de hacer las carnes que van como con ese ahumadas. Bueno, ahora se puso a repartir y a vender cosas ahumadas. Mucha gente que empezó a recurrir mucho al mercado libre, a empezar a hacer ventas de cosas que no pensaba hacer, que se redefinieron, ¿eh? Hubo gente que se redefinió, que se reinventó, pero el que tuvo la necesidad de reinvertirse y que tuvo los genes para esto, ¿no? Que no es fácil, porque realmente es un segmento, el emprendedor nato que vos decís hoy, sobreviene a todo. Y yo la verdad que me quedo admirada de cuánta gente, gente sencilla, no gente con másters ni nada, sino el emprendedor típico, nato, que sale a pelearla y salió a pelearla. O sea, hay cantidad de casos de gente que se redefinió. Y bueno, mucha gente que de repente Argentina, por otras situaciones, que está planeando su ida del país, eso también, que es una forma de redefinir su vida, no pocos, conozco bastante casos, pero yo creo que la incertidumbre, digamos, vivir en la incertidumbre es un tema que siempre todos tenemos, ¿sí? Por distintas circunstancias más cercanas. En esto se nos planteó una cosa como, wow, desde lo externo, donde era tan inmanejable, tan incontrolable, que obviamente en el principio tuvo un impacto muy fuerte si no te agarra bien con vos mismo. ¿Sí? Así que ahí creo que fue, en un primer momento fue como aplastante. Además, todos que creíamos que este iba a ser un mes, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Bueno, ahora ya sabemos que el año que viene ya se está pensando que esto va a demorar mucho más tiempo, todo lo demás. Entonces yo creo que ahí lo desafiante de cada uno es lo que cuenta. ¿Cómo vos te enfocás a la incertidumbre? Y yo veo que lo primero es aceptarla. Es decir, esto es incontrolable, es inmanejable para mí. Entonces yo tengo que relajarme y aceptar que esto es lo que nos toca vivir. A mí me preocupa mucho los niños que están naciendo en esta etapa, desde la panza de mamá, el impacto que tuvo en la mamá esto, viste, los 3 primeros años, que conocen un mundo de gente con barbijos, no en la casa, pero es como una irrealidad, ¿viste? Yo digo, ¿qué impacto va a tener en esas criaturas nacidas dentro de esta etapa? Eso es una de mis preguntas, ¿no? O sea, a mí la incertidumbre por dónde me pasa es cómo viene la proyección de esto, ¿no? De gente como enmascarada, pareciera, ¿no? Que por más que vos saludes a una criatura, te ve los ojos. Por más que le sonrías, no ve tu sonrisa. Entonces, yo pienso en el impacto ese, ¿no? Y bueno, y yo creo que frente a esto, lo único que cabía era aceptar. Mucha gente se puso muy ansiosa, hay gente que además del miedo, se le juntaba un tema de ansiedad importante, el que está muy proyectado al futuro, ¿no? Sí, bueno, había salido un artículo en el Harvard Business Review en marzo, creo, que justamente habla Sí. de la ansiedad es lo llaman el miedo, el duelo anticipatorio, digamos, duelo al Sí. respecto del futuro. Hay una sensación de duelo generalizada. Y eso es un estresazo muy fuerte. Claro, eso. Para las células es Sí, un nivel de estrés altísimo. sí. Pero también yo pienso que ahora ya la gente empezó a convivir y a administrar cosas. O sea, empezó ya a hacer un plan, dado que ya se sabe que el horizonte no es de corto plazo, clarísimo, con respecto a las escuelas, con respecto a muchas cosas acá además, ¿no? Ya empezaron a arbitrar cosas, Te ¿sí? quiero hacer una pregunta acerca de eso y de los emprendedores que mencionabas hace unos minutos. ¿Sí? Porque me pareció oírte decir que el emprendedor, digamos, se reinventó por necesidad
Pero sí, más allá de la necesidad, digamos, de que sea por necesidad externa o por voluntad propia, lo que me interesaría y que creo que puede ser útil para la persona que esté en esta situación sí, buscando una salida, ya sea, llamémosle, reinvención o algo que permita un lugar de poder donde estar parado, es la necesidad, uno puede decir, es generalizada. ¿Cuáles son los factores en tu experiencia que realmente le permiten a alguien, como a nivel, digamos, de emprendedor, eh, inventar eso nuevo? Es simplemente una respuesta ansiosa a la situación de miedo, es una situación, es una respuesta realmente creada y creativa. Y dónde está, digamos, si yo quiero reinventarme en este momento, ¿cuáles sí. son los botones y las palancas en las que me tengo que fijar que si las uso de ciertas maneras, eso va a producir esa reinvención que estoy buscando? Yo creo que hay gente que tiene como una facilidad para ser resiliente Ujú, por una seguridad que tiene en sí mismo. Así que ujú, frente a los hechos, tiene una situación de confianza y seguridad en sí mismo de enfocarse en la solución, que les da la posibilidad de enfocarse a la solución y y el que no no, quedarse en la queja, en discúlpame, la víctima. El discúlpame, y que, el que no, bueno, y el que no hay que trabajar para que desarrolle esto de salir del problema, o sea, porque, digamos, primero tienen que trabajar la aceptación de que esto es ujú, algo más allá de lo que uno, y decir frente a esto yo necesito ser flexible, aceptar que esto es así, que llegó, no sabemos hasta cuándo es para quedarse, no ujú, sabemos, y bueno, y desde ahí empezar a enfocarse, pero hay que acompañarlos. Evidentemente hay mucha gente que necesita apoyo, que es ujú, donde yo he estado trabajando, en ese segmento es en el que yo he estado trabajando, ¿no? ujú, Porque darle recursos, recordarles que ellos tienen los recursos, que tienen las habilidades. ujú. Los otros las tienen así más a flor de piel, ¿no es cierto? Pero, digamos, eh, eso de que salgo del lugar de víctima, del lugar de quejarme, ¿sí? De quedarme en el problema, que es Ujú, una tendencia, ¿sí? Es una ujú, tendencia muy fuerte. Pero yo hasta, mira, en algunos casos, con gente conocida, que yo decía, uy, ¿cómo está respondiendo que con respecto a su historial, ha sido una persona muy quejosa siempre, muy de dramatizar todo, y de repente hubo un punto de inflexión, no te puedo decir cuándo, pero hicieron un punto de inflexión para disfrutar de lo que sí tenía, que esta es una clave ujú. partir de lo que sí tengo, no estamos enfermos o alguien se enfermó pero se recuperó, poder usar el pensamiento constructivo positivo. Y hubo muchos cambios. Bueno, yo misma y los profesores, por ejemplo, de la UBA, primero nos habían dicho, bueno, los profesores que largan en abril van a tener que hacerlo por Zoom, pero nosotros que Ujú, largábamos en agosto pensábamos que no, viste, con todos esos plazos originales. En ujú. el mes de julio nos vimos, no, sí, el curso de agosto se da en Zoom también y así todos. Bueno, y gente grande, nos tuvimos que readaptar y bueno, y salimos y los alumnos acompañaron muy bien, además pensábamos, vos sabés que se me cayeron un montón de ideas que de lo presencial o no presencial en cuanto a las clases, que uno estaba sobrevaluando la conexión presencial. Yo cuando dije, uy, tenemos que ir a Zoom, dije, ay, no vamos a tener el contacto de ojos, no vamos a tener la cuestión energética, que es lo presencial, ¿viste? Bueno, vos sabés que los cursos están saliendo con un compromiso de parte de la gente, un estar ahí, pareciera con un nivel de involucración mayor, que puede ser también desde la comodidad de estar en su casa, no tener que correr una hora para llegar y volver tarde. No sé qué pasa, pero la gente está muy comprometida. Bueno, yo enfoqué directamente a los problemas que estábamos viviendo, porque como trabajo inteligencia emocional, además de comunicación, además de todo lo que es el autorreconocimiento y la oratoria y la presentación y todo eso, bueno, fantástico salió. Y el otro día hicimos reunión de profesores y a todo el mundo le había pasado algo similar. Y otra cosa de la reinvención, tomar el segmento de la gente mayor que no tenía contacto con la computadora, hasta algunos sin WhatsApp. Hoy hay mucha gente mayor, en contacto con el WhatsApp, en contacto con la Ujú. computadora, con el Zoom.
Bueno, Yo lo veo discúlpame, lo que mencioné me hace pensar que hay, en parecería, recursos. parecería haber un descubrimiento de lo Sí, que realmente constituye contacto y relación, sí, y que no tiene que ver, que tal vez no tiene que ver, pero según lo que parece, que tal vez no tenga que ver, digamos, que vos y yo estemos relacionados y estemos conectados, ¿sí? Y estemos en comunicación, tal vez no tenga que ver con el hecho de estar físicamente en el mismo lugar. sí, Y, para y los que, sí, sí, discúlpame, termina. quiero terminar Sí, el pensamiento. Y tu ejemplo de la universidad me hace también pensar si por debajo, yo trato siempre de escuchar qué hay por debajo, ¿no? Digamos, pasa lo que pasa, pero ¿por qué está pasando? Me pregunto si a nivel de tu ejemplo en la universidad, uno, está el elemento este de la conexión, ¿sí? Que de pronto descubrimos que podemos estar conectados con cualquier persona en cualquier lugar, y aún si no hacemos nuestro show, ¿no es cierto?, sí, delante de ellos físicamente. Y segundo, me parece escuchar lo que decís vos, que toda esa gente en las clases universitarias tenían algo en común que tal vez antes no estaba presente. Que de pronto sí, había algo en común, que no sé si es la problemática, no sé si es el hecho de que, bueno, todos estamos en esto juntos, pero como había algo tal vez no manifestado, que ya estaba ahí claramente, ok, sí, esto, tenemos algo en común. Entonces, entre tener algo en común que estamos creando juntos sí, y el hecho de que la conexión no tiene que ver con estar en la misma sala físicamente, sí, sí, de la pronto unidad. aparecen nuevas posibilidades, hay un cierto alineamiento, inclusive, parecería haber de intereses o inclusive del objetivo a lograr. Hay una cosa que vos decís que es cierto, que hay como un espíritu de unidad, de estar Ujú, unidos, que a lo ujú, mejor estábamos presenciales y no estábamos unidos. Todos compartíamos el objetivo de recibirnos de tal certificación, digamos. sí. Pero por ahí no había un espíritu tan así de unidos, ¿viste? Ahora pareciera que sí que se instala y a un nivel mucho mayor. Cuando vos decís esto, mirá a mí lo que se me dispara. A mí se me dispara esta cosa que yo recibí muy amorosamente, como de los grandes maestros, como Chopra, que empezó a dar charlas gratis, Gilligan, Dilts, Greg Braden, Bruce Lipton, Eckhart Tolle, todos que empezaron a hacer una contribución para los demás, un Ujú, dharma, diría Chopra, ujú, ¿no? Todos que empezaron a dar su servicio gratis, for free, ujú, cuando esto no había estado. Yo creo que hay muchas cosas de enriquecimiento que nos está dando la pandemia, sí, donde el amor al prójimo se traduce muy concretamente sí. en este te quiero ayudar y estamos todos juntos y vamos a salir juntos de esto. Ujú, Me parece que es muy fuerte eso. Mismo esta semana que viene, el 12, empiezan 4 grupos de 4 plataformas distintas. Yo estoy anotada en una italiana y en 3 americanas. Impresionante, todos los grandes así, oradores, pero además innovando, yendo muy adelante. Creo que tenían algunas cosas que estaban ahí y las están sacando del horno un poco más rápido de lo que pensaban sacarlas Sí, a la luz. suena que se está creando tal vez un nuevo paradigma de, no lo quiero decir, no quiero decir de comunicación, pero definitivamente un paradigma de estar con el otro. Como decías Sí, vos, antes podíamos estar en la misma sala, pero no sí, necesariamente estábamos el uno con el otro. Mi cuerpo estaba ahí, tu cuerpo estaba sí, ahí, pero no necesariamente a nivel de ser estábamos el uno con el otro. Tal vez se sí, está creando un paradigma nuevo de qué significa estar con otra persona, que podemos estar con otra persona, vos y yo en este momento, a creo que 9.000 o 10.000 sí, kilómetros de distancia, sí, y es exactamente igual que si yo estuviera en tu living o vos estuvieras en mi living. Yo no tengo sí, ninguna sí. experiencia de distancia en este momento con vos. No, no, no. No, lo único que para los que somos visuales y auditivos, creo que está el circuito donde somos preferentemente visuales y auditivos, ¿no? Obviamente.
Para el que es kinestésico, que tiene mucha necesidad de contacto, que son distintos perfiles, bueno, ahí hay mucha gente que está siempre quejándose de que no puede abrazar al otro, ¿no? Que no puede abrazar al otro. O sea, porque eso yo también lo siento, mucha gente que sigue en esto del abrazo, ¿sí? Pero que es lo único que falta. Pero si somos visuales y auditivos, ¿no nos gusta abrazar? No, no, no es que no nos guste, pero no lo necesitamos tanto. Digamos, yo, por ejemplo, vivo esto con mi hija, ¿no? Mi hija es muy del abrazo, yo no soy tanto, o sea que para mí se nota menos. Pero, digamos, escuchando a mis amigas, no les es suficiente, ni siquiera estar 1,5 metros. ¿Qué clase de italiana, ¿de qué clase de italiana sos, Nora? Pero, por ejemplo, mis amigas ven a los nietos a 1,5 metros, se encuentran en una, y no les es suficiente. No, por supuesto O sea, que no. claro, Yo simplemente, no para entrar ahora, que es tal vez una está bien, digresión, pero a mí, digamos, pero a también mí me es la muy cercanía importante. de ciertas personas, la cercanía con ciertas personas. Sí, lógico. Si yo Bueno, veo a mis nietos a 2 metros de distancia, no es lo mismo, sí, y aunque no, es decir, es porque son ellos. Yo estoy con otra sí. persona a 2 metros de distancia, no me da el deseo de Por eso te ir y digo que hay que hacer abrazarlos. la salvedad. Hay que Sí. hacer la salvedad Ujú. del núcleo de familia, Sí, con respecto a las demás relaciones. sí. También hay un componente. Yo la verdad que no abrazo a mi hija hace un año, pero estoy tan contenta de que la tengo en línea, de que me llama bien, que no pesa para mí, no me quejo de eso. Sí, pues estás ¿Sí? con ella de todas formas. Claro, Sí, pero digamos, por eso hay un componente individual y hay un tema también, lógicamente, en el sí. núcleo más cercano. Para las demás relaciones es como que esto, yendo a fondo en esa naturaleza nueva del relacionarnos, ¿no? Sí, Las sí. cosas que pueden estar, los tintes, los matices. Claro, claro, y me quedo pensando justamente en eso, de que si de todo esto lo que sale es una nueva, si no un nuevo paradigma, porque no lo puedo articular en este momento, una nueva relación con el tema de estar en contacto, con el tema de estar relacionado, con el tema de estar en comunicación, que realmente estar en comunicación tal vez lo sea todo. Y dado que podemos estar en comunicación de una manera diferente a como estábamos en comunicación anteriormente, y tal vez diferente a como estemos en comunicación en el futuro, Sí, que la es pandemia estar en este ahí. momento, el hecho de, Clara, exacto, el hecho de estar ahí, Para el perdón, o otro. el hecho que lo que rescato de esta conversación, entre otras cosas, y del fenómeno de la pandemia filtrado a través de esta conversación, es si descubrimos que estar con alguien es posible sin hacer nuestro show, sin usar las Sí. técnicas y los trucos que aprendimos de chicos, cómo haces para... Requiere también un nivel mucho más alto de compromiso, creo que de autenticidad, Sí, sí. inclusive de maestría del lenguaje. Sí, mirá vos, cuando vos decís todo esto, mirá a qué me remite. Me remite cuando yo quedé sola en Grecia, que mis amigas, 2 o 3, estaban a la mañana a ver si me había despertado, cómo estaba, qué sé yo, y estaban siempre disponibles para esto, para el otro. Uh -huh. En 2 episodios que tuve, que fueron muy breves, pero fueron muy tensionantes, después mover contactos. Mi amiga de Italia, mi asociada de Italia, se acordó que tenía una alumna que era griega y que la logró conectar, y la chica esta griega, sin conocerme, me mandó el taxi con el número de chapa, y me monitoreaba mientras que estaba en el taxi cambiándome de departamento. O sea, ¿cómo este amor por el otro sin conocerte? Y además, entre ellas, tampoco estaban en contacto, se habían conocido hace 10 años. La de Italia, digamos, lo de la pandemia también puso una solidaridad, una generosidad en juego del prójimo, el prójimo hasta que no es mi prójimo, que no lo conocía. O sea, yo he vivido actos de solidaridad, Uh -huh. estando allá en Grecia, Uh -huh. impresionantes, impresionantes. Y actos de creatividad, que me gustaría hablar de esto, que es más allá del reinventarse.
Y al respecto de eso, me hago dos preguntas. Una, ¿qué está detrás de esa de esa solidaridad? Una forma de amor al prójimo Quiere que es, decir, pero entonces, disculpa que te interrumpa, pero entonces es posible que el amor al prójimo siempre estuvo ahí sí, y de sí, alguna manera había ciertas condiciones o circunstancias o factores que no permitían expresarlo. o que no lo hacían necesario, digamos. Y ahora, O a que esta situación, creíamos que no lo hacíamos, que no lo hacía claro, y necesario. frente a esto, es como que, wow, brota. Vos fijate, yo pasé mi cumpleaños allá. Ujú, Primero mis alumnos desde el 97, que es un grupo que se mantiene muy sólido, me mandaron un regalo, que un día me llegó de Sara un regalo. Pero después, no conformes con eso, hicieron un video, cada uno en su casa, tomándome el pelo, o sea, tomándome en broma, porque yo tenía que cocinar, tenía que hacer las compras, cosas que no había hecho nunca antes, tenía que ujú, limpiar la casa. Entonces, todos, tomándome en broma, me hicieron cada uno y lograron armarlo con música de fondo, donde ujú. cada uno entraba en un momento, qué sé yo, y además hasta se disfrazaron, que si con algo griego, que si con algo no sé qué egipcio, que era parecido, cualquier cosa. Armaron cosas creativas. Los factores de creatividad que yo siento se pusieron en juego, viste, todos los grupos de música, los grupos de cantantes, Ujú. los grupos hasta de ballet, que han hecho cosas divertidas, con humor, serias, totalmente estructuradas, las cosas que se han creado para como todos tuvieron una entrega de decir, ¿cómo hacemos para que estemos todos mejor? Ujú. Y lo mandaban al éter. O sea que un acto que llevaba mucho tiempo a cada uno, la coordinación, la edición, porque no estaba solo el que es el artista o el que lo hace, sino los que tenían que editar y compaginar. El amor, yo he recibido como que el amor empezó a fluir de una manera absolutamente sin pensar a quién, ¿viste? Y como hablabas hace un momento de creatividad, y yo estaba y mencionaba digamos, que debían haber factores, condiciones, circunstancias que lo que habían hecho era tapar o prevenir la expresión del amor. Me suena a cómo, digamos, una vez que el amor está expresado, el amor es creativo y la creatividad está ahí para, al final de cuentas, expresar algún aspecto, por lo menos, de nuestro amor como Y seres yo creo que humanos. el otro, no sé si estaba reprimido, pero sabés que cuando vos dijiste esto, a mí lo que me cayó fue como decir, bueno, como estamos acá, siempre dejamos para mañana, ¿no? Está siempre posible, ¿viste? Esto puso como, Urgencia, es ahora, hay ¿viste? urgencia, O sí. sea, entonces todo el mundo se conectó con todo el mundo, fue una apertura en ese sentido, una expansión. Entonces ahora te voy a hacer la pregunta del millón de dólares, ¿sí? Es la pregunta imposible de contestar, que tiene que ver con prever lo que va a venir, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer, si, asumiendo que estos factores son positivos, ¿sí? La expresión del amor es positiva, la expresión de la creatividad es positiva, y llamo positivo no desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de que es una cuestión, son elementos natos del ser humano, es algo que Sí, todos los seres humanos tenemos en común más allá de las circunstancias, más allá del país en el que estamos, más allá de las condiciones socioeconómicas. Como sí. seres humanos, como criaturas humanas, hay ciertas cosas que tenemos y algunas de ellas son esos. Eh, Dado que esos son factores, como lo estáis llamando, positivos, entre comillas, eh, y se está empezando a hablar de una nueva realidad, que nadie sabe lo que es, parece haber un consenso creciente de que no queremos volver a lo normal, sino que lo normal tiene que ser algo nuevo. Entonces, ¿cuáles son los elementos o tal vez cuáles son las herramientas? No te voy a pedir que diseñes el futuro en el sentido de, bueno, se va a ver de tal manera, pero por lo menos,
¿cuáles son las herramientas con las que podemos contar, que podemos usar para promover que esa solidaridad, que ese amor, que esa creatividad, sea en lo personal o sea en lo profesional, continúen una vez que haya una vacuna y todos estemos curados del COVID? Yo creo que si uno puede hacer este registro, ¿no? Este registro de lo positivo que tuvo para muchos de nosotros, que eso no puede hacerlo todo el mundo, ¿no? O Ujú. sea, hay mucha gente que todavía está muy complicada, sobre todo cuando el factor económico no acompaña. Pero, digamos, si nosotros podemos extraer esta positividad de las cosas que nos dejó la pandemia, que no es que todo fue negativo, sino que nos ha dejado mucho capital, Ujú. mucho descubrirnos, mucho de, podíamos hacer esto que no se nos había ocurrido antes. Yo creo que hay mucho de esto. Entonces yo te digo que ahí podrían hacer el optimismo y el entusiasmo por la vida y por esta aventura que nos toca vivir. Bueno, yo que soy una optimista nata, soy una insensata, como diría Bernard Shaw, y que de los insensatos es el trabajo del cambio en el mundo, Ujú. evidentemente. Yo pertenezco a ese grupo de insensatos que para mí lo imposible no existe. Ese es el trabajo también de lograr esto, ¿no? De difundir esto. Tomemos todo lo que sí pasó en positivo Ujú. y de ahí partamos confiando para poder fluir en las circunstancias que nos tocan cambiantes. ¿A vos te Pero parece que el hecho de entender eso a nivel racional es suficiente? y yo creo que uno lo tiene que sentir, es muy intuitivo esto. Uno lo Ujú. tiene que sentir como adentro de uno, tiene que caerte la ficha, tenés que sentirlo en el cuerpo, no es solo en la cabeza. ¿Y hay alguna manera que alguien, por así decir, hay alguna manera en que se pueda apoyar o se pueda catalizar ese proceso Y bueno, para que la conexión, le toque a sí, la gente a la que no le cae la ficha sola? digamos, la gente que es religiosa es un grupo, porque hay un tema con la espiritualidad. Ujú. Ahí entra el tema espiritual, el tema que para algunos será fe, para mí es confianza en la vida, confianza en el motivo por el que estamos acá, Ujú. sin necesidad de apelar a palabras importantes como Dios o lo que fuera, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, esa confianza en el ser y en la conexión con el ser, que Ujú. vinimos acá por una buena causa, para hacer un camino, para hacer un sendero. Y entonces yo acopio todo lo que me muestra que estamos yendo adelante como grupo, más que antes, mucho más que antes. A propósito de eso, y nos estamos quedando sin tiempo, pero a propósito de eso, ¿se descubre el propósito de uno o se crea el propósito de uno? Yo creo que mirando para atrás, como decía Steve Jobs, ¿no? Uniendo puntos para atrás, uno va Sí, diciendo, ah, no sabía que este era mi propósito, y ahí lo sí, engancho, ¿no? Un sí, poco es así, uniendo puntos para atrás, que uno dice, ah, bueno, de esto se trataba. Y es importante tener propósito para sí, adelante, porque en eso que vos me hay- decías de proyectar para adelante, sí. es importante tener un propósito. Yo, de hecho, ahora empiezo con los cursos online. Empecé, que Ujú. no se me había ocurrido nunca antes. Sí. Claro, Y pero esto, la pregunta que me estoy haciendo es, porque lo he visto al respecto de propósito, futuro, ¿no es cierto? Venga de espiritualidad, venga de optimismo, venga de lo que sea, simplemente me hizo pensar, el propósito de uno se descubre, digamos, como que uno tiene un propósito y es cuestión de descubrirlo, o uno crea el propósito que uno tiene. No, no digo que, no asumo que haya una respuesta correcta. y uno lo viene creando a veces Corbera, discúlpame, Corbera tiene un curso que tiene que ver con descubrir el futuro de uno. Lo que parecería asumir que está en algún lado y lo que puedo hacer es descubrirlo, digamos, eso es lo que está yo en el... digo, ¿Sí? yo creo lo siguiente, que uno viene haciendo cosas inconscientemente Ujú. que cuando vos las alineás decís, uy, por eso se concretó esto, ¿sí? Ajá. Después, a partir de ese punto, podés diseñar futuro. En Ujú. realidad, nosotros lo que trabajamos es a enseñar el diseño de tu futuro, Sí. porque eso es lo que hace que la persona ya lo vea. El ver para creer es un ver antes, Ujú. como en la visualización, ¿sí? Entonces, están las dos cosas. Yo Sí. creo que están las dos cosas. Tiene que haber un factor que te permita creer para crear. Y el creer tiene que ver con los puntos para atrás. Y el crear es para adelante.
Entonces ahí te da como base, ¿no? Digamos, este es el trabajo que un poco hacemos, por supuesto, con visualización creativa, con la respiración, con la conexión con los 4 planos, ¿sí? El plano mental, el plano espiritual, el plano emocional y el plano material, obvio. Sí. Sí. Entonces, entonces, la última pregunta que me gustaría que hacerte y mirar es, entonces, a la luz de justamente todo esto, y me gusta mucho cómo evolucionó la conversación Sí, que sola. más allá de lo que yo pensaba Sí. tampoco. Bueno, viste, lo que pensamos generalmente tiene poca importancia. Está lo que pensamos y después está... Sí. Están los Pero, hechos. pero a propósito de esto, entonces, ¿qué preguntas deberíamos o podríamos hacernos en este momento que el hecho mismo de hacerlas puede hacer una diferencia para nosotros? No sé si la respuesta a la pregunta es importante o necesaria, pero me da la impresión de que debe haber ciertas preguntas, no tengo ni idea cuáles son, pero te voy a poner a vos on the spot, como se dice, ¿no? Bajo la Mira, luz. yo pregunto, primero que nada, ¿cómo estoy yo frente a todo esto que está pasando? Ujú, Estoy viendo de esto que está pasando, qué respuestas recibo de lo que está pasando, que es un poco lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo ujú, me planteo frente a esto? Yo puedo observar lo positivo que ha tenido todo esto, por ejemplo. Eso yendo desde el situacional, del ujú. circunstancial. Primero, ¿cómo estoy plantado acá? ¿Sí? Siempre el escenario de hoy y yo. Sí. ¿Sí? Que sería el punto de partida. Segundo, ¿cómo me estoy escuchando lo que pienso? ¿Cuál es mi nivel de confianza en mí? ¿Sí? Esas serían las preguntas importantes. ¿Cómo logro aquietarme? ¿Cómo logro calmarme? Y permitirme que los hechos fluyan de alguna manera, sin querer tener todo bajo control. El famoso desapego, ¿no? Estar enfocada a que me gustaría esto, este propósito, pero después calmar las expectativas, dar el primer paso y fluir, que es todo un trabajo interno muy lindo ese, pero bueno, es Ah, todo un trabajo a aprender. una pregunta. Me voy a agarrar de una cosita que dijiste y tal vez la saque de contexto, así que eh, cuando alguien se pregunta si me tengo confianza o cuánta confianza, algo en ese sentido, teniendo con la confianza. Si yo me pregunto a mí mismo si tengo confianza, cuánta confianza tengo en mis propias capacidades, yo soy realmente primero es si puedo ser honesto y auténtico conmigo mismo, o si sé inclusive como para poder contestar la pregunta. Ahora, si la pregunta es importante, pero yo no soy la persona más correcta en, digamos, porque nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos cosas que otros, digamos, y no vemos cosas que otros pueden ver, y creemos que ese es el límite de la realidad. Me pregunto entonces cuál puede ser un proceso apropiado para, o un marco apropiado dentro del cual hacernos esas preguntas y no engañarnos con las respuestas. Bueno, ahí en el contenido vos tenés que estar acompañado, porque hay algo que yo hago siempre para arrancar, que es describir todos tus logros, pero no los logros sencillos solamente, Ujú. que te propusiste estudiar, lo lograste, te recibiste, no. Decime las veces que la adversidad, y yo lo hacía esto antes, y en este contexto es mucho más importante, decime las veces que la adversidad te golpeó, mismo de chiquito, la adversidad puede ser, me cambiaron de colegio porque nos mudamos de barrio, no sé. ¿Y cómo superaste? Porque cada uno tiene sus herramientas, Ujú. tiene sus recursos. O sea, ¿cómo saliste adelante? Y yo les hago hacer el inventario de los logros de su vida, Ujú. pero reforzando, diciendo, no solamente que tomen, bueno, me propuse casarme con mi novia, nos llevamos bien, tenemos chicos, no, no, decime todas las veces que las circunstancias fueron adversas, Ujú. que tuviste reveses, ¿sí? ¿Y cómo saliste de eso? Sí, Entonces, eso es lo que te da la confianza. entiendo. Cuando vos pones en línea esto, todos tenemos factores de confianza, porque hasta un desempleado, como yo he trabajado tanto, si sos un buen padre, si sos un buen hijo, si sos un amigo que has hecho cosas por el otro, tenés un capital. Entonces, hay un frente que todavía hay que ajustar, ¿entendés? Entonces, el hecho de hacerles encontrar sus
respuestas, sus recursos. Y ellos, cada uno tiene la fórmula. Y hay que hacérselas recordar. Por eso siempre uniendo puntos para atrás. Aunque sea la vida cortita, que tengan 17 años, lo que fuera, siempre tienen recursos. Porque siempre hubo cosas que los impactaron, que los hicieron sentir vulnerables y superaron. Y lograron salir adelante. Entonces, ese es un trabajo bellísimo, bellísimo, que bueno, yo parto de eso en los cursos. Y de hecho, en este último, antes los hacía parar en la clase 5 minutos y cada uno se expresaba, ahora filmaron un video y lo mandaron al grupo de WhatsApp. Pero claro, con las ventajas de que lo filmaron 5 o 6 veces hasta que se gustaron. Que en el presencial se tenían que salir al toro, ¿no? Claro. Pero bellísimo el trabajo. Hicieron mucho más. Nora, ¿con qué te gustaría terminar esta conversación? Bueno, Que no termina ahora, pero esta. La conversación siempre es la misma. La conversación empezó en 1993 y sigue. Sí, y sigue. Esta es este capítulo. Yo te diría que esto de ser un entusiasta de la vida, de vivir inspirándote en los propios hechos que podés observar, como la creatividad que ha fluido a nivel mundial, ya no en tu propio círculo. Hemos recibido dosis de creatividad de los otros. O sea, hay tantos regalos del presente en medio de la pandemia, que es una cosa como para confiar en la evolución, ¿viste? En la evolución de la humanidad. A mí, que soy una optimista, que es imposible salirme de ese lugar, porque tengo tantos elementos que no puedo decaer de ese lugar, ¿sí? Entonces yo diría esto, confiemos en que todo lo que está pasando tiene un sentido. Yo siempre creo que es para un mejor, para un mundo mejor. Esa es mi postura, desde la ecología, que también se vio, que esto sumó. O sea, yo siempre tomo esa respuesta por el lado que me alumbra el camino, digamos así, ¿no? Te agradezco muchísimo por esta conversación. Yo también. Empezó y continúa, pero en algún momento, por cuestiones técnicas, decimos, ok, vamos a dejarla acá y la seguimos en otro momento. Así Mandame la grabación, porque después uno no tiene conciencia tanto de cuánto dijo, ¿no? Bueno, que me puede servir a mí misma. Bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo y por ¿cómo se dice? Los insights, ¿no? No, a mí vos sabés que me disparaste, cuando yo ayer les veía las preguntas y pensaba, bueno, pero en esta conexión que ahí volvemos al tema de la relación. Sí. Fue mucho más fructífero que lo que yo en papel había tomado 4 o 5 notas que nada que ver, que las dejé de lado, y lo que salió de lo que vos dijiste y a mí me resonó y me llevó por otro camino, tiene una profundidad de esta conversación que no tiene nada que ver. Me alegro, para mí también, y me alegro porque lo que escucho es que valió la pena tu tiempo, y eso me alegra muchísimo, porque no te quiero hacer perder el tiempo a nadie. Te agradezco muchísimo. Así que la seguimos en contacto, y siempre hay oportunidades tanto de charlar como de hacer cosas juntos, que me encantaría. Así que seguro. La seguimos. Nora, muchísimas gracias. Un beso inmenso. Cariños, un cariño grande. Gracias.